ser impulsada por el anticristo. Pero ¿qué tiene que pasar antes de esto? Apocalipsis capítulo 11. Vamos a responder la pregunta que nos hicieron el domingo pasado. El domingo pasado nos preguntaron de que qué va a pasar con las personas que se coloquen en la marca, si es el sello, si van a tener una segunda oportunidad. Vamos a buscar en la palabra Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis 13, verso 16 al verso 18. Apocalipsis 13, 16 al 18. El que lo tenga, por favor, me lo lee bien fuerte. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entienda, el que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Amén. ¿Qué es el número de la bestia? Es un código. Ve, aquí lo vemos en la botita de agua. Aquí está ese código de barra. Ese es un código. Todos los productos que usted compra, el arroz, el azúcar, el aceite, el jabón, el colgate, tienen que tener este código. ¿Por qué? Porque usted lo ve que lo pasan por la máquina del supermercado, ¡ping!, y le sale el precio, le sale que es. Todo debe estar codificado. Nosotros, a futuro, la humanidad también deben colocarse un código, un sello, lo que hoy llaman que es el chip. ¿Para qué? Para que usted no tenga que usar llaves. Usted va a entrar a los edificios, toca en el ascensor, le abren, llega a las puertas de las empresas, le abren, va a la fotocopiadora y puso la mano y la fotocopiadora le saca copias. Todo eso se va a dar con ayuda de la tecnología. Todo está codificado. Las personas también van a ser codificadas, y esto es lo que se llama como la marca de la bestia. ¿Para qué? Para que a futuro se implemente como una obligación que nadie puede comprar ni vender si no tiene esta marca. ¿Dónde se coloca esta marca? ¿En la mano o en la frente? ¿Por qué en la mano o en la frente? Porque estas son las regiones más calientes del cuerpo humano. ¿Y cómo lo supo el profeta o el evangelista Juan hace 2000 años? Dios se lo reveló. Dios se lo mostró. Entonces, el anticristo, el líder que viene, va a hacer que toda persona se coloque la marca. Porque si no se coloca la marca o el sello o el chip, no va a poder comprar ni vender. Apocalipsis capítulo 7, verso 13 al 17. Apocalipsis 7, verso 13 al 17. A ver, ¿quién lo tiene por allá? Apocalipsis 7. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no cerrará más sobre ellos, ni calor alguno. Amén. ¿Qué no tendrán? Hambre ni sed. Yo respondo: el que se ponga la marca puede comprar, ¿verdad? Puede vender. ¿Cómo va a pasar hambre el que se ponga la marca? No puede. Porque usted se pone el sello y va a comprar cualquier cosa que le guste, un helado, una hamburguesa, se lo va a comprar con la marca. ¿Quiénes van a aguantar hambre y sed? Los que no tengan el chip. Tienen que sobrevivir. ¿Qué van a hacer? La Biblia habla en Mateo cuando habla de que cuando estos tiempos lleguen, huyan a los montes. ¿Y qué hay en los montes? Estas personas van a tomar agua de los arroyos, quién sabe si eran aguas negras, aguas de los ríos, aguas amargas, tienen que producirlas, pero tienen que consumir agua, y van a comer de pronto animales
que maten en los montes, pero tienen que sobrevivir, porque no van a poder comprar nada, porque no se lo van a vender si no tiene el chif. ¿Qué dice? Van a aguantar hambre y van a aguantar sed. Por eso dice, ya no tendrán. Al decir que ya no tendrán es porque pasaron hambre, pasaron sed. Van a adquirir esta salvación por medio de, va a decir la Biblia, van a ser emblanquecidos por la sangre del Cordero. Tienen que pagar la salvación con sangre. ¿Y cómo corroboramos esto? Apocalipsis 14, verso 9 al verso 12, nos da lo corrobora al final. Dice Apocalipsis 14, 9 al 12, dice la palabra: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Está claro, verdad? El que se coloque el sello o la marca de la bestia compra un tiquete directico al lago de fuego. Y la Biblia no se puede contradecir. No puede ser que la Biblia diga una cosa y pase otra. No se puede contradecir. Entonces respondemos la pregunta: el que se coloque el chip o la marca de la bestia no se va a salvar. ¿Quiénes van a recibir una segunda oportunidad? Los que no adoren a la bestia ni se coloquen su marca. Apocalipsis capítulo 11. Verso 1, verso 2. Dice la palabra: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Cuántos? 42 meses. ¿Qué tiene que ver esto con el tiempo del fin? ¿Qué es el templo? El templo en Israel se da primero cuando Dios erige un tabernáculo. ¿Se acuerdan los tiempos de Moisés? Hacía parte edificada donde estaba la presencia de Dios. Dios garantizaba que en el tabernáculo estaba la presencia de Dios, en un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Después de esto, el rey David saca los planos, pero Dios no le permitió a David hacer el templo, sino que se lo permitió a su hijo Salomón. Y entonces se construye un gran templo. El rey de Salomón hace el templo, lo levanta. Dice la palabra que era uno de los templos más hermosos que había en la época, muy bonito. Pero este templo fue destruido por Nabucodonosor cuando la invasión de Babilonia a Judá. Y entonces el templo es destruido. ¿Por qué el templo se destruyó? Porque los reyes de la época acostumbraban a introducir en las paredes tesoros. Entonces el templo fue destruido. Posteriormente, cuando el rey Ciro, en el libro de Esdras, da la orden, capítulo 1, verso 1 en adelante, para que vayan y reconstruyan, entonces sale un primer contingente liderado por Zorobabel y construyen el templo, un templo más modesto, pero construyen el templo cuando entonces empieza el pueblo a buscar de la presencia del Señor. Este templo fue destruido posteriormente en el año 70 por Tito, general Tito, cuando era emperador Vespasiano, y entonces el templo en el año 70 es vuelto a destruir. Total. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo que destruir este templo y será destruido en cuántos días? Destruir este templo y en 3 días será reconstruido. Así que dice la palabra, tipifica la destrucción del templo, pero hablaba también de la muerte de Jesucristo física y que en 3 días iba a ser levantado Jesucristo de los muertos. Entonces el templo en el año 70 es destruido. Hoy en día no hay templo. Hasta hoy en día, del año 70 hasta el 2019, Israel no tiene templo. Tiene el muro de los lamentos, pero no tiene templo. ¿Dónde debe estar el templo? En la mezquita de Omar.
¿Y qué es la mezquita de Omán? La mezquita de Omán es el lugar sagrado para los musulmanes, porque se dice que en ese lugar fue donde Abraham iba a ofrecer a Ismael, no a Isaac. Los musulmanes afirman de que el que iban a sacrificar no era Isaac, sino a Ismael. ¿Quién era Ismael? El hijo de Agar, la esclava. Entonces, allí en ese lugar, en la mezquita de Omán que está hoy en día levantada, se dice que es donde Abraham iba a sacrificar a Ismael. Los judíos hablan de que ese es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, cuando Dios le dice que le entregara a su hijo en sacrificio. Entonces, ese lugar es sagrado tanto para los hebreos como para los musulmanes. Nadie puede mover ese lugar. Se habla de que el templo de Jerusalén o de Israel tiene que estar en ese lugar, pero ¿cómo van a hacer con la mezquita de Omán? En el pacto, en el tratado que se haga, van a construir el templo al lado de la mezquita de Omán. Por eso habla la palabra que mide el templo y el altar, pero no midas el patio, porque van a estar uno con el otro. ¿Y esto qué va a producir? Dice la palabra del Señor en el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado ¿a quién? A los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto es eso en años? 3 años y medio. En los 3 años y medio donde supuestamente hay paz en el Medio Oriente entre los hebreos y los palestinos, en ese tiempo ellos van a estar tranquilos porque el pacto se está manteniendo. Pero al cabo de este tiempo, cuando se da paso de la guerra que les hablé ahorita, ¿se acuerdan? Se va a sembrar un pensamiento antisemita o anti-israelí. Cuando hablo de semita, ¿a qué me refiero? Los descendientes de Sem. ¿Quiénes son los descendientes de Sem? Los descendientes de Sem, hijo de Noé, se ubicaron en lo que hoy se llama el Medio Oriente. Los descendientes de Can, ¿cuántos hijos tuvo Noé? 3, Sem, Can y Jafet. Los descendientes de Sem están ubicados hoy en el Medio Oriente, son todos los países que viven en el Medio Oriente. Los descendientes de Can son los que están ubicados en el norte de África y parte del centro de Asia. Y los descendientes de Jafet son los que hoy están ubicados en todo el continente europeo. Ahí está la descendencia de Noé. Y nosotros no estábamos en la historia. Nosotros venimos de España, ¿verdad? Así es, venimos de España. Entonces somos descendientes de Jafet. El templo va a ser construido uno al lado del otro. Pero hay algo importante que quiero que usted se quede quieto y lo vaya a captar. Hay algo importante que tiene que ver con el año 2019. Para que usted analice en qué tiempo estamos. Cuando se construye el templo, yo les hablé en primera clase de la higuera, ¿verdad? Les dije de que miráramos la generación. No pasaría la generación, hablamos del tiempo de una generación. 70 años en los más fuertes, en los normales, y 80 en los más fuertes, los más robustos. Se hablaba de que podía ser de 70 a 80 años. Hablamos de que el tiempo de la higuera empezó en el 1948, 14 de mayo. ¿Cierto que lo hablamos? Los 80 años de 1948 se vencen en el 2028. Estamos hoy a ¿cómo? 2019. Pero al 2028 que se habla de la venida, la pregunta que le hicieron a Jesús los discípulos fue: dinos acerca de estas cosas. Mateo 24, verso 1 al verso 3. Háblanos acerca de estas cosas, desde cuándo será tu venida y el fin de los tiempos. Entonces Jesús habla del tiempo en versículos 32 al 34 de Mateo 24, del tiempo de la higuera. ¿Cuándo empezó la higuera? 1948 más 80, 2028, 14 de mayo. Menos 7 años que dura el tiempo de la gran tribulación, que se habla de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y estoy hablando de que son 3 teorías, lo dije el domingo pasado, ¿cierto? Que es la teoría pretribulacionista, los tribulacionistas y los post. Algunos hablamos, pensamos de que la iglesia no va a pasar por el tiempo de la tribulación. Otros afirman que la iglesia va a ser levantada en el rapto, según de Tesalonicenses 4, 16. En medio del tiempo de la tribulación, o sea, cuando está el tiempo de paz,
o en medio del tiempo de paso de la guerra o del tipo de guerra, y otros teólogos afirman de que la iglesia sí va a pasar por el tiempo de la tribulación. Entonces, si usted le resta 7 a 2028, ¿cuánto da? 2021, ¿verdad? Así es, 2021. ¿En qué estamos? 2020. Nos faltan días para el 2020. Números, busque Números, capítulo 19, verso 2. Números 19, 2. Hoy en día, ¿qué está de lo que se requiere para el templo? Está casi todo para el templo. ¿Qué hace falta para que estén los utensilios del templo? Dos cosas. Hace falta el lugar de la Números 19, 2. Yo lo veo. El lugar de la propiciación. Y hace falta las dos piedras, el Urim y el Turim, que debe tener el sumo sacerdote. Ya hoy en día, usted puede entrar a una página en el hermano Google que se llama The Temple en inglés, lo que es el proyecto del templo, en inglés, en la página de Google, y le va a decir, ahí le va a mostrar todo lo que ya tiene para el templo. ¿Cuánto costó el vestido que va a ponerse el sumo sacerdote en el templo? 15 millones de dólares, y ya lo tiene. Números, y capte de lo que le voy a decir ahora. Números 19.2. Alguien que lo pueda leer tranquilamente, no vamos a correr. Números 19.2. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo. Aguantámelo ahí. Esta es una ordenanza. ¿Qué es una ordenanza? Una orden. ¿Orden de quién? De Dios. Así es, cierto. Esta es una ordenanza de Dios. Sigue leyendo, por favor, esposa. Diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana. Una vaca alazana. ¿Qué es una vaca alazana? Manzanita, usted que parece prima de ella. La veía, apellido, no, nada. Una vaca alazana lo puede buscar en el hermano Google. Es una vaca roja. Tiene que ser una vaca roja. Sigue leyendo, por favor. Perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Y el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y la guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Amén. Ustedes pueden seguirlo leyendo. Números capítulo 19, léanse todo el capítulo. Esto habla más o menos de la expiación que deben hacer los sacerdotes, incluyendo o desde la máxima autoridad que era el sumo sacerdote hacia todos los sacerdotes que ministraban en el templo. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que purificarse. ¿Por qué? Porque ustedes leen en el libro de Levítico que hay muchas leyes de impurezas, en el cual los sacerdotes, los que vimos la historia de, la predicaron no hace mucho, del hombre samaritano, el buen samaritano, que habló de que pasó el sacerdote, pasó el levita, ¿cierto? ¿Lo vimos?
y pasó el samaritano que hizo de misericordia, le cuidó, le protegió, curó sus heridas con aceite. Sabemos la historia, ¿verdad? Entonces, el sacerdote que tocaba un cadáver inmediatamente quedaba inmundo, no podía ministrar. Entonces, Dios colocó una ordenanza, una ley, una regla, una orden de parte del Señor que todo sacerdote tenía que ser purificado. ¿Cómo se purificaba el sacerdote? Tenían que tomar una vaca a la cena o una vaca roja, roja totalmente, hasta las pezuñas tenían que ser rojas y tenían que ser sacrificadas fuera del campamento. El que sacrificaba, el que oficiaba la ceremonia, el sacerdote que oficiaba la ceremonia, al matar a la vaca quedaba inmundo toda la noche. El que sacaba el animal y lo ayudaba a matar al sacerdote quedaba inmundo. Tenían que purificarse los dos toda la noche por fuera del campamento. ¿Qué hacían con el animal? Este animal lo sacrificaban y lo quemaban. Usted habla de los sacrificios que habla el Señor, donde el Dios le pide al pueblo ofrenda de sacrificio de olor fragante, donde habla que las vísceras del animal y la sangre la quemaban para el Señor. Dios quería que le quemaran la sangre del animal, llámese cordero, toro, buey, y sus vísceras eran ofrecidas al Señor en sacrificio y eran derramadas en el altar. En este caso de la vaca alazana o la vaca roja tenía que ser quemada completamente, alazana, completamente quemada hasta la sangre, y tenían que convertirse en cenizas. Hasta que no hubiese cenizas de esta vaca, no terminaba el sacrificio. Posteriormente se recogían las cenizas y estas cenizas eran derramadas dentro del campamento y al lado de los sacerdotes para purificar a los sacerdotes. ¿Qué tiene que ver esto con los días de hoy? Yo les dije ahorita que lo primero que va a hacer el anticristo cuando firme pacto entre el pueblo de Israel y el pueblo hebreo va a ser el templo al lado de la mezquita de Omán, porque le va a dar contentillo al uno y al otro. Ambos van a tener su templo. ¿Cuántos días se demora para hacer un templo hoy en día? ¿3 meses, 4 meses, 6 meses? Un templo hoy en día se erige en 3, 4, 5 meses porque tienes una obra que se va a erigir, tiene que hacer columnas todo este tiempo. Póngale 6 meses. Después es que entonces van a ministrar, pero el pueblo hebreo no va a poder recibir ministración en el nuevo templo hasta que los sacerdotes no sean purificados. Ningún sacerdote puede ofrecer ceremonia en el templo, así el templo esté construido, si no son purificados, porque es una ley de Dios. ¿Cómo se pueden purificar? Por medio de una vaca alazana o vaca roja completamente, pero tiene que ser sin mancha, que no le hayan puesto carga encima, una vaca especial. En 2000 años, el pueblo hebreo había tratado de conseguir vacas alazanas o vacas rojas, no lo había encontrado. Han llegado a los extremos porque tiene que ser una vaca que nazca en Israel, no puede ser una vaca que nazca en otro país. Han llegado a los extremos de comprar espermas de animales, de toros, de rojos, para introducirlas en las vacas en Israel, y no habían podido conseguirla. Hoy en día han sacado 5, pero de las 5 salió un toro desechado. Hay otras que salen con manchas. Tiene que ser desechada porque tiene que ser completamente roja. Usted puede buscar en el hermano Google, ahora que salga de la iglesia, y busque vaca roja en internet. Y le va a decir la noticia de que el 4 de septiembre del 2018, el año pasado, nació una vaca roja. Y hasta el día de hoy, 8 de diciembre, esa vaca está perfecta. Ya tienen la vaca. Pero los que saben de esto más que yo no sé de esto, es porque la Biblia habla de que tiene que ser una vaca. ¿Cuándo un animal es vaca? ¿A los cuánto tiempo de nacida? ¿Quién sabe? No. ¿Se convierte en ternero? Novilla y vaca. La pregunta mía para los que saben, ¿cuánto tiempo necesita este animal para ser llamado vaca? 3 años. 3 años, ¿verdad? Entonces vamos a sumar 3 años del 4 de septiembre de 2018. 2019, 2020, 2021. El 4 de septiembre del 2021
Este animal que hoy es una novilla se va a hacer llamar vaca. A partir del 4 de septiembre del 2018, del 21, este animal va a estar dispuesto para ser ofrecido para purificar a los sacerdotes. 2028 menos 7, yo no estoy diciendo nada, porque la Biblia dice que nadie sabe. Solo dice la palabra, nadie lo sabe. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Manejar los tiempos. Porque la Biblia nos habla y el estudio se llama la higuera. Todo está en el pueblo de Israel. Todas las respuestas que usted se tenga sobre los tiempos están en el pueblo de Israel. Pero ya ellos se están preparando para el templo porque ya tienen la vaca. Lo más importante era la vaca. Ya la tienen. Ya nació. En 2000 años no la habían podido obtener. Ya tienen una vaca perfecta y es roja. Es el animal que va a purificar al pueblo de Israel. ¿Qué hace falta de los utensilios del templo? Algo que estaba en el lugar del Santísimo, el arca. La mesorá. ¿El arca de? La memorá de ellos. Sí. Los tres. ¿Dónde se dice que está este instrumento? Se dice que está escondido en la cúpula de Omán. En la mezquita de Omán, o la cúpula de la roca. ¿Qué también les hace falta? El urim y el turim, las piedras que debe llevar el sumo sacerdote en el pectoral. Lo demás ya lo tienen. Entonces, ¿por qué es importante lo del templo que hablamos? Porque es algo que se está dando en estos tiempos. ¿Qué sigue diciendo la palabra capítulo 11, verso 3? Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días 22 vestidos de silicio. ¿Cuántos son 1260 días? Divididos en años. 3 años y medio. ¿Cuánto va a ser el tiempo? Dice el versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, ¿qué pasa? Sale fuego de la boca de ellos. Va Dios a permitir, cuando la iglesia o el templo, hablamos del templo, ¿verdad? ¿Quién es el templo hoy en día? La iglesia es el templo. Cuando el templo fue destruido en el año 70, hay un templo que existe. Es el tiempo de la iglesia, del pueblo gentil. El templo en este momento es la iglesia. Cuando la iglesia sea levantada, entonces se va a construir el templo físico para el pueblo de Israel. Hablamos de que llega el tiempo del pueblo de Israel y es el templo que se va a construir. Cuando la iglesia es levantada, Dios manda que se levanta. Cuando se levanta el anticristo por un lado, Dios manda 2 testigos que van a predicar y a profetizar por 3 años y medio. ¿Quiénes son los 2 testigos? Algunos piensan que son Elías, Moisés y Elías y Noé. No, perdón, gracias por olvidarme. Elías y Moisés o Elías y Enoc. ¿Qué nos dice la palabra de quiénes pueden ser? No estoy diciendo que estos sean, estoy aclarando, no estoy diciendo que ellos sean. Pero ¿quiénes habla la palabra? Cuando Cristo es transfigurado, habían 2 varones al lado que eran Moisés y Elías. En Apocalipsis 11:6, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 11:6, dice la palabra. Estos tienen poder ¿para qué? Para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Cuál de los profetas cerró el cielo? Seguimos leyendo. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién fue el hombre que Dios utilizó en las plagas? Pero yo no estoy diciendo que son Elías y Moisés. Simplemente estamos interpretando lo que dice la palabra. Y toma fuerza cuando la transfiguración. Jesús fue transfigurado con 2 al lado, Moisés y Elías. Entonces se presume que estos 2 testigos o los 2 olivos van a ser Moisés y Elías. Pero no lo estoy afirmando. Que quede claro esto. Y van a tener autoridad y poder para predicar, para hacer señales. Dios les va a dar poder. El anticristo va a pelear contra ellos, pero no los va a poder vencer. Siga leyendo el capítulo 11. El anticristo no lo va a poder vencer. Ellos tienen autoridad para
predicar, para hablar de la palabra. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ellos, llega el momento en el que el anticristo los vence. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿A quiénes? A los dos testigos. Versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, ¿qué pasará? Verán sus cadáveres. Porque esto fue escrito en el 2000. ¿No? ¿Cuándo fue escrito el Evangelio de Apocalipsis? En el año 96 después de Cristo. Pero aquí dice que ellos verán los cadáveres. Hoy en día tenemos celulares. Hoy en día estamos transmitiendo el servicio en directo. Eso no pasaba antes. Los tribus, las pueblas, los pueblos, las naciones verán los cadáveres. Porque hoy en día sí se puede transmitir en directo a nivel mundial. Van a ver los cadáveres de los dos olivos. ¿Por cuántos días? Por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Entonces, ¿qué estamos viendo en esto? Los dos olivos van a ser levantados después que el anticristo los mata y los exhibe en la plaza. Van a ser levantados por Dios y vuelven otra vez. Y entonces aquí, ¿qué ocurre? Se profana el templo. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Dice la palabra del Señor: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y es cuando empieza lo que la Biblia habla, la abominación desoladora, que se dice en Daniel capítulo 12. Empieza la abominación desoladora. Entonces los que están en la azotea no desciendan, huyan. Cuando esto empieza a ocurrir, el pueblo de Israel empieza a huir a los montes. Hay una ciudad que se llama Petra, que está ubicada en Jordania, que es una ciudad enclavada en rocas. Se habla de que los hebreos que van a ser salvos